El 12 de noviembre de 2013 vamos a continuar con el desarrollo del proceso identificado con el radicado número 2013-102-142 de Agrocampo SAS contra Manuel Adolfo Vergara Corena. Corresponde ahora proferir la sentencia correspondiente. Para ello, empezamos por decir que en este caso la parte demandante afirmó que es titular de un derecho de propiedad industrial sobre la marca Agrocampo y que el demandado, por la utilización de ese signo para la identificación de su establecimiento de comercio, infringió esos derechos de exclusiva. El demandado, por su parte, se opuso a las pretensiones de la demanda y para ello, aunque admitió la utilización del signo Agrocampo para la identificación de su establecimiento de comercio dedicado a la comercialización de artículos de ferretería, afirmó que tiene respecto de ese signo un derecho de propiedad industrial, un nombre comercial específicamente, que habría surgido con muchísima antelación respecto del momento a partir del cual Agrocampo, la sociedad demandante, se convirtió en titular de las marcas que fundamentan sus pretensiones. En este caso, se encuentran verificados los presupuestos procesales y no se generó ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, por lo que corresponde proferir la decisión de fondo. Ahora bien, teniendo en cuenta que en este caso la infracción se ha construido sobre la base de la utilización del signo Agrocampo para la identificación de un establecimiento de comercio, y que las infracciones contenidas en principio en el artículo 155 de la decisión 486 están basadas en la utilización de los signos a título de marca, es decir, para la identificación de productos y servicios, es necesario hacer las siguientes precisiones, que nos van a llevar a una conclusión determinante para lo que interesa en este caso. Y es que la utilización de un signo idéntico o similar a una marca, siempre que pueda generar en el mercado un riesgo de asociación o de confusión, genera una infracción a los derechos de propiedad industrial sobre esa marca, independientemente de que el signo en cuestión se utilice para otros propósitos de identificación, ya sea para la identificación del empresario o su actividad empresarial, es decir, a título de nombre comercial, o, para lo que interesa en nuestro caso, para la identificación de establecimientos de comercio, esto es, a título de enseña comercial. Y son tres los fundamentos que nos sirven para sustentar esta afirmación. Y el primero de ellos está configurado por una interpretación sistemática de la normativa comunitaria en materia de propiedad industrial. En relación con este punto, se debe partir por precisar, con fundamento en lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otras en la interpretación prejudicial número 118 IP 2012, que el propósito de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial no es otro que impedir que en el mercado concurran dos o más signos distintivos que pudieran ser considerados confundibles. Una segunda consideración consiste en que es precisamente ese mismo el propósito que persiguen las normas que establecen las condiciones de registrabilidad de las marcas, en particular las causales de irregistrabilidad denominadas relativas, como normas que establecen las condiciones que determinan el surgimiento de derechos de propiedad industrial. Solo ello explica que una marca no pueda surgir, un derecho de propiedad industrial sobre una marca no pueda surgir si esa marca es confundible con una marca previamente registrada, con un nombre comercial, con una enseña comercial, con un lema comercial o con cualquier otro signo distintivo previamente existente. Esta norma está contenida en el artículo 136 de la decisión, en particular en los literales A, A, D y F de ese artículo. Y siendo ello así, esto nos permite extraer una conclusión desde una perspectiva o una comprensión de sistema de toda la normativa comunitaria en esta materia, y es que en lo relacionado con los signos distintivos y la protección de derechos de terceros, la normativa comunitaria pretende impedir que en el mercado concurran signos distintivos que puedan generar en ese escenario un riesgo de confusión o un riesgo de asociación. Y la garantía de ese propósito la logra en dos momentos.
Un primer momento que se podría llamar preventivo, que consiste en la determinación de las condiciones que establecen el surgimiento de un derecho de propiedad industrial. Para el caso de las marcas, los requisitos de registrabilidad. Y un segundo momento que parte de la base de la existencia efectiva de un derecho de propiedad industrial y determina las condiciones bajo las cuales se puede considerar configurada una infracción. Un ejemplo de esa garantía en un primer momento se encuentra en el literal B del artículo 136 de la decisión 486. Acorde con esa norma, una marca no puede ser registrada si es similar y confundible con una enseña comercial previamente existente. Y un ejemplo de ese tipo de protección, pero ya desde el punto de vista o desde el nivel de la infracción, se puede apreciar mediante los artículos 192 y 200 de la decisión 486. Acorde con estas normas, el titular de un derecho de propiedad industrial sobre una enseña comercial tiene la facultad de impedir que otra persona emplee el signo un signo idéntico o similar para la identificación de productos y servicios, siempre que sea confundible. Esto es, que lo emplee a título de marca. Y si esto es así, y dado que el sistema del régimen comunitario de la propiedad industrial pretende impedir esa coexistencia de signos confundibles, si a nivel del registro el sistema considera prohibido que surja un derecho de propiedad industrial sobre una marca porque es confundible con un derecho sobre una enseña comercial, es evidente que a nivel de la infracción debe llegarse a la misma conclusión, sobre todo si expresamente la normativa comunitaria le reconoce al titular de un derecho sobre una enseña comercial la facultad de impedir que otro utilice ese signo, pero a título de marca. Esto solo nos lleva a una conclusión, y es que el titular de un derecho sobre una marca tiene la facultad de impedir que otra persona utilice un signo idéntico o similar, siempre que resulte confundible, aunque ese signo idéntico o similar sea utilizado con otro propósito de identificación, en nuestro caso, para la identificación de establecimientos de comercio. En segundo lugar, y como soporte de esta conclusión, se encuentra la concepción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con las facultades derivadas del jus prohibendi, del cual es titular el propietario de un signo distintivo, en particular una marca. El tribunal tiene una concepción amplia en relación con las facultades derivadas de esa titularidad, y aunque define que en principio corresponden a las que se establecen en el artículo 155, desde una perspectiva amplia, insisto, establece que, en resumen, el titular de derechos de propiedad industrial sobre una marca, las facultades que se derivan de ese derecho de exclusiva, se subsumen, dice el tribunal, en la posibilidad de impedir que otra persona utilice un signo idéntico o similar en el marco del mercado, siempre que ese signo sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación en ese escenario. Y aquí es muy importante resaltar la interpretación amplia de esas facultades propias del jus prohibendi. Y otro aspecto en particular, y es que el único ejercicio de interpretación restrictiva que reconoce el tribunal en este escenario no corresponde a los derechos derivados de esa facultad de exclusión, sino las limitaciones de esa facultad. Es en esas limitaciones al jus prohibendi cuando el tribunal establece que se debe aplicar una interpretación restrictiva, de manera que solo se limita ese derecho en los casos específicamente establecidos en los artículos 157 a 159 de la decisión 486. Finalmente, a esta misma conclusión llega la doctrina, y para el efecto podemos citar la obra de Ricardo Metque Méndez, Las lecciones de propiedad industrial, el tomo 3. La doctrina, de manera categórica, reconoce que una infracción a un derecho de propiedad industrial sobre una marca se configura no solo por la utilización de un signo idéntico o similar para la identificación de productos y servicios, sino también por la utilización de ese signo con otros propósitos de distinción, por ejemplo, y para lo que nos interesa, para la identificación de establecimientos de comercio. Teniendo claro esta explicación previa, es evidente que el comportamiento del demandado, en este caso, configuró la infracción a los derechos de propiedad industrial que alegó la parte demandante. En primer lugar, se debe resaltar que, acorde con lo que se puede apreciar en la certificación obrante a folio 26 del cuaderno 2, la sociedad demandante es titular de un derecho de propiedad industrial sobre la marca mixta Agrocampo,
para la identificación de servicios correspondientes a la clase 42 de la versión séptima de la clasificación internacional de NISA. Específicamente, para servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, especialmente lo relacionado con productos de ferretería. En segundo lugar, en este caso también está acreditado que el demandado emplea el signo agrocampo para la identificación de su establecimiento de comercio denominado ferretería agrocampo y destinado a la comercialización de artículos de ferretería. Esta es una circunstancia fáctica que se tuvo por acreditada durante la fijación del litigio en los términos del numeral primero del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del acuerdo de las partes sobre ese particular, pero que además se encuentra corroborada con las fotografías que se aprecian a folios 12 y 14 del cuaderno 2, la declaración extrajuicio del señor Daniel Herrera Pinto, que se aprecia a folio 7, las facturas que se encuentran a folios 8 a 11 del mismo cuaderno 2 y la certificación expedida por la Cámara de Comercio de Sincelejo, que está a folio 2 de ese mismo cuaderno 2. En tercer lugar, el signo agrocampo empleado por el demandado es similar a la marca mixta de titularidad de la parte demandante. Esto en la medida en que el signo que emplea el demandado reproduce y de manera idéntica los elementos denominativos de la marca de titularidad de Agrocampo SAS. Y siendo ello así, es evidente que respecto de esos signos existen unas similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales. Debiéndose resaltar además sobre este punto que en el contexto de la marca mixta agrocampo es la expresión agrocampo la que tiene un carácter preponderante debido a la regla general que tiene en cuenta la fuerza distintiva de las palabras. Ahora, ese uso de un signo similar genera, podemos concluirlo, un riesgo de asociación en el mercado y en particular porque existe una conexidad competitiva entre la actividad desarrollada mediante el establecimiento de comercio del demandado y los servicios distinguidos y prestados por Agrocampo SAS que se encuentran protegidos por la marca que es de la que es titular. Ambos servicios y actividades se encuentran dentro de un mismo ramo de negocios. Siendo ello así, es razonable concluir que en el mercado existen unas condiciones con base en las cuales un consumidor podría equivocadamente atribuir algún tipo de vinculación entre el titular del establecimiento de comercio Ferretería Agrocampo y el propietario del signo distintivo Agrocampo, que es de titularidad de la sociedad demandante. Podría atribuirle, entre otras conexiones, la existencia de una eventual licencia o autorización de uso para efectos del empleo de ese signo distintivo e incluso hasta podría atribuirle el mismo respaldo al establecimiento de comercio del demandado del que goza la actividad comercial que desarrolla la sociedad demandante. Siendo ello así, es evidente que en este caso se configuró la infracción alegada y esa conclusión no se desvirtúa por el argumento formulado en su contestación de la demanda por la parte demandada. En tanto que si bien alegó que es titular de un derecho de propiedad industrial sobre lo que es una enseña comercial con antelación al surgimiento de los derechos que fundamentan la reclamación de la demandante, esa circunstancia fáctica, que es demostrable y que además su prueba correspondía a la parte demandada en aplicación de las reglas de la carga de la prueba contempladas en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no fue demostrada, en tanto que la demandada ninguna prueba aportó con ese propósito. Pero adicionalmente, un punto adicional sobre eso. En este proceso solo tenemos dos elementos probatorios relacionados con ese argumento de la sociedad demandada. El certificado de matrícula del establecimiento de comercio Ferretería Agrocampo, que acredita que en 1973 se matriculó ese establecimiento, y unas facturas que acreditan que en el 2013 el demandado empleaba en su establecimiento el signo Agrocampo. Sin embargo, eso no da cuenta del uso calificado que se debe acreditar para poder concluir la existencia de un derecho de propiedad industrial sobre una enseña comercial, que supone un uso personal, continuo, ostensible y sobre todo ininterrumpido. En este caso, ninguna prueba nos da cuenta sobre el uso entre 1973, la fecha de la matrícula, y el año 2013, la fecha de las facturas. Nada nos acredita un uso ininterrumpido durante ese periodo por parte del demandado. Pero adicionalmente,
En este caso, existen elementos de juicio que deberían llevarnos a la conclusión de que ese uso calificado no existió. En primer lugar, el comportamiento o el abandono del proceso por parte del demandado, que en los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil permite configurar un indicio grave en su contra. Y en segundo, el hecho de que a pesar de que lo cité para efectos de que exhibiera los documentos que acreditaran ese uso ininterrumpido, el demandado no atendió esa citación y no exhibió los documentos correspondientes. Esta circunstancia, acorde con el artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, permite concluir que ese uso calificado alegado en la contestación de la demanda es inexistente. Sobre la base de estas consideraciones se acogerán las pretensiones declarativas de Agrocampo SAS y corresponde ahora estudiar la pretensión indemnizatoria. En esa materia, en este caso, como en todos, se parte de la base de la existencia de una regla general propio del sistema de responsabilidad civil, y es que la parte demandante tiene la carga de acreditar la existencia y la cuantía de los daños cuya indemnización pretende. Y esta es una regla que no encuentra ninguna excepción tampoco en el entorno de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Entre otras cosas, eso se puede concluir con lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otras, en la interpretación prejudicial número 49 IP 2012. En este caso se define la naturaleza y las condiciones de existencia del daño indemnizable como una categoría distinta a los criterios de cuantificación. Y a eso se puede sumar el hecho de que los criterios contenidos en el artículo 243 corresponden claramente a criterios de cuantificación, lo que supone entonces la preexistencia de un daño. Con esto claro, una interpretación de la demanda permite señalar o identificar cuál es el daño concreto cuya indemnización solicitó la parte demandante, que sobre la base de la regla de congruencia contenida en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, limita las posibilidades que tengo para proferir una condena sobre este punto. El daño que la demandante pretende indemnizar corresponde a la modalidad del lucro cesante y consiste en los ingresos que hubiera tenido derecho a percibir por la contraprestación que se habría seguido necesariamente si el demandado hubiera utilizado con autorización previa el signo Agrocampo que empleó para la identificación de su establecimiento de comercio. En cuanto a la existencia de ese daño, está acreditada, y es que siendo Agrocampo SAS el titular de la marca de la que venimos hablando, solo Agrocampo está autorizada para emplearla. Y en ese sentido, si un tercero quiere utilizarla, tendría que, en primer lugar, obtener una autorización y, en segundo, reconocer una remuneración, una contraprestación por esa licencia de uso. El daño en la modalidad de lucro cesante estaría constituido por la obstaculización de un incremento patrimonial que debió haber percibido Agrocampo por el comportamiento del demandado consistente en la utilización del signo. Ese daño existe en tanto que se puede deducir razonablemente sobre la base de las reglas de la experiencia. Ahora, esa obstaculización de la remuneración considerada a título de daño es algo que es posible no solo sobre la base de la concepción propia de la modalidad de daño del lucro cesante, sino porque es la línea que ha seguido la doctrina especializada en esta materia. Y sobre el particular se puede consultar la obra de Carlos Fernández Novoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, denominada Manual de la Propiedad Industrial, particularmente a partir de la página 682, en las que se establece este tipo de criterios de indemnización en este contexto de las reglas de observancia de los derechos de propiedad industrial. Hablemos ahora de la cuantía. En este caso es aplicable entonces el criterio de cuantificación establecido en el literal C del artículo 243 de la decisión 486, que corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual. Ahora bien, teniendo en cuenta el principio resarcitorio del sistema de responsabilidad civil, es evidente que en este tipo de eventos el precio por la licencia no podría establecerse por un cálculo teórico por la licencia de uso de la marca Agrocampo en la forma específica en la que, por ejemplo, la sociedad demandante emplea ese signo distintivo. Siguiendo ese principio resarcitorio, el precio
La contraprestación debería establecerse teniendo en cuenta las condiciones específicas mediante las cuales el demandado utiliza ese signo distintivo en el mercado. Y siendo ello así, acogeré para esos efectos lo señalado en el dictamen pericial por dos razones. En primer lugar, por la fortaleza de sus fundamentos que fueron expuestos en el marco de esta audiencia y en los que se señalaba la importancia de la consideración de las condiciones propias de la utilización del signo cuando se trata de la determinación de una contraprestación por una licencia de uso. Y en segundo lugar, por el carácter o la suficiencia de sus soportes, en la medida en que encontró fundamento tanto en la información concedida por la sociedad demandante y asimismo por la información que tuvo su origen en los registros contables del demandado. Adicionalmente, el único argumento formulado por la parte demandante para oponerse al acogimiento del dictamen pericial fue adecuadamente desvirtuado incluso dentro del escenario de la contradicción del dictamen. El perito manifestó claramente y fundadamente las razones por las cuales para la identificación de la contraprestación correspondiente a una licencia de uso es indispensable tener en cuenta las condiciones en las que el signo distintivo o objeto del contrato va a ser empleado. Sobre esa base, consideraré que la cuantía del daño asciende, conforme se establece en el dictamen pericial, a la suma de 23.737.500 pesos. Y sobre la base de todo lo expuesto, entonces, acogeré las pretensiones declarativas contenidas en la demanda, las de condena que se señalarán a continuación, y únicamente se desestimarán aquellas encaminadas a que se reconozca la existencia de un derecho de propiedad industrial, en tanto que el derecho lo ha reconocido la autoridad nacional competente, y las relacionadas con que se compulsen copias o se inicie una investigación por un asunto relacionado con la forma de llevar la información contable, que no es algo que nos competa a nosotros. En mérito de todo lo expuesto, el coordinador del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, en ejercicio de facultades jurisdiccionales en los términos del artículo 24 del Código General del Proceso y de la Resolución 450 de 2013, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo lo siguiente. Primero, declarar que Manuel Adolfo Vergara Corena infringió los derechos de propiedad industrial que Agrocampo SAS ostenta sobre la marca mixta Agrocampo correspondiente al certificado de registro 144.503 en las condiciones señaladas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, ordenar a Manuel Adolfo Vergara Corena que se abstenga inmediatamente de emplear a través de cualquier medio, incluyendo avisos, letreros, material publicitario, papelería, documentos comerciales, etcétera, el signo Agrocampo para la identificación de su establecimiento de comercio denominado Ferretería Agrocampo. Tercero, ordenar a Manuel Adolfo Vergara Corena que, en el término de 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, retire de todos los medios en los que lo emplee, incluyendo avisos, letreros, material publicitario, papelería, documentos comerciales, etcétera, el signo Agrocampo. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto en el literal F del artículo 241 de la decisión 486 de 2000, ordenó a Manuel Adolfo Vergara Corena que, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, modifique la matrícula mercantil de su establecimiento de comercio denominado Ferretería Agrocampo en el sentido de suprimir la expresión Agrocampo de tal denominación. Queda claro que puede ponerle el nombre que quiera siempre que no incluya Agrocampo. En caso de que Manuel Adolfo Vergara Corena no cumpla la orden anterior, se ordena a la Cámara de Comercio de Sincelejo que cancele la matrícula mercantil del establecimiento denominado Ferretería Agrocampo, correspondiente a la matrícula número 993 de junio 19 de 1973. Quinto, condenar a Manuel Adolfo Vergara Corena a pagar a favor de Agrocampo SAS la suma de 23.737.500 pesos dentro del término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. En caso de que en ese término no cumpla esta orden, se generarán intereses de mora a la tasa del 6% efectivo anual. Sexto, desestimar las demás pretensiones formuladas por la parte demandante. Y séptimo, condenar en costas a la parte demandada. Para esos efectos, fijo como agencias en derecho
la suma equivalente al 12% de la condena impuesta, que equivale a la suma de 2.848.500 pesos. Esta decisión queda notificada en estrados. Muchas gracias, doctor, pues por la sentencia. No sé si me puede dar 5 minutos y miramos a ver, sobre todo para mirar el tema, ¿ok? Gracias. No, doctor, estamos conformes y no vamos a apelar. Okay. Queda entonces ejecutoria de la decisión. Se ordena que por secretaría se continúe con lo relacionado con la liquidación de costes. Con esto terminamos la primera instancia. Muchas gracias. Doctor, muy amable.